Hemos visto en la clase anterior que la literatura es describir por medio de la palabra. Pero, ¿qué es literatura? Para saber qué es la literatura, vamos a comprender su significado etimológico. La palabra literatura deriva de la palabra latina, literae, que significa letras, caracteres, escrito, obra. La literatura es la obra de arte que posee como material propio el lenguaje escrito con finalidad estética. Ahora, ¿qué significa estética? La estética busca expresar la belleza con la palabra. Muy buenas tardes. Hemos visto en la clase anterior que la literatura es describir por medio de la palabra. Pero, ¿qué es literatura? Para saber qué es la literatura, vamos a comprender su significado etimológico. La palabra literatura deriva de la palabra latina, literae, que significa letras, caracteres, escrito, obra. La literatura es la obra de arte que posee como material propio el lenguaje escrito con finalidad estética. Ahora, ¿qué significa estética? La estética busca expresar la belleza con la palabra. El término literatura también es utilizado para referirse a todos los textos escritos, que pueden ser textos informativos, como por ejemplo las noticias, algunas revistas. También pueden ser textos escritos, recreativos, así como algunos chistes, o pueden ser, por ejemplo, diálogos. Están también los textos científicos, textos que aparecen en los libros de ciencias, de salud, y los textos narrativos, que pueden ser los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas y otros textos. El término literatura también es utilizado para referirse a todos los textos escritos, que pueden ser textos informativos, como por ejemplo las noticias, algunas revistas. También pueden ser textos escritos, recreativos, así como algunos chistes, o pueden ser, por ejemplo, diálogos. Están también los textos científicos, textos que aparecen en los libros de ciencias, de salud, y los textos narrativos, que pueden ser los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas y otros textos. Podemos entender también por el término de literatura el conjunto de obras escritas. Recordemos siempre que deben ser obras escritas para que sea literatura. Es
Estas obras escritas pueden ser de un país. Así, por ejemplo, podemos tener una literatura griega, una literatura italiana, o como la nuestra, una literatura paraguaya. Este conjunto de obras escritas también puede ser o referirse a obras de una edad o época. Así podemos hablar, por ejemplo, de literatura antigua, literatura medieval, literatura contemporánea o una literatura moderna. También podemos tener un conjunto de obras escritas que corresponde a un grupo de países o regiones. Por ejemplo, podemos tener la literatura oriental o, en el caso nuestro que estamos estudiando, la literatura latinoamericana, que encierra entonces a la literatura de los países o de las regiones de Latinoamérica. También la literatura puede ser un conjunto de obras escritas de una corriente o movimiento literario. Más adelante entenderemos mejor qué significa corriente o movimiento literario. Son obras que tienen características de autores o de manifestaciones, de ideales. Así podemos tener entonces literatura romántica o una literatura modernista o una literatura realista. Podemos entender también por el término de literatura el conjunto de obras escritas. Recordemos siempre que deben ser obras escritas para que sea literatura. Estas obras escritas pueden ser de un país. Así, por ejemplo, podemos tener una literatura griega, una literatura italiana, como la nuestra, una literatura paraguaya. Este conjunto de obras escritas también puede ser o referirse a obras de una edad o época. Así podemos hablar, por ejemplo, de literatura antigua, literatura medieval, literatura contemporánea o una literatura moderna. También podemos tener un conjunto de obras escritas que corresponde a un grupo de países o regiones. Por ejemplo, podemos tener la literatura oriental o, en el caso nuestro que estamos estudiando, la literatura latinoamericana, que encierra entonces a la literatura de los países o de las regiones de Latinoamérica. También la literatura puede ser un conjunto de obras escritas de una corriente o movimiento literario. Más adelante entenderemos mejor qué significa corriente o movimiento literario. Son obras que tienen características de autores o de manifestaciones, de ideales. Así podemos tener entonces literatura romántica o una literatura modernista o una literatura realista.